mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado. Acá tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Vamos, se lo conoce. Te alabaré. Dígaselo. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Lo que decimos, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Bueno es alabar, Señor, darte gloria, honra y honor. Bueno es alabar, Señor, ¿se oye? Bueno es alabar, Señor, darte gloria, honra y honor. Bueno es alabar, Señor, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras. Puedo alabar al Señor. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya. La victoria me asegura, elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, do el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Es una alegría poder saludarles nuevamente, poder ingresar con ustedes en la palabra de Dios. Y hoy día creo que es un momento especial, un momento motivador para nosotros cuando veamos el llamamiento de un hombre de Dios. El título de esta disertación es Gedeón, llamado por Dios. En un momento terrible, oscuro, para el pueblo de Dios, Dios levanta a un hombre. Y vamos a leer esa escena registrada en la palabra de Dios en Jueces 6, del 11 al 16, donde nos dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vamos a orar. Señor, pedimos que usted bendiga esta porción de su palabra. Que usted bendiga y utilice, Señor, este tiempo en el cual nosotros observaremos los detalles que ella nos ofrece. Señor, que podamos abrir nuestros corazones para poder recepcionarlo y aplicarlo a nuestra vida. Señor, tome el control de este tiempo y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura bíblica está ubicada en el libro de los Jueces. Por tanto, podemos decir que esta porción se da en un periodo bastante duro, difícil, oscuro, vergonzoso, humillante para Israel. Israel vivía un momento bastante inestable. Por un lado, ellos seguían a Dios, a ese Dios que lo libró de Egipto, y por otro lado, cedían a las presiones sociales.
las personas o pueblos que vivían en su entorno, en su contexto, a su alrededor, influenciaban negativamente sobre ellos. Y en ese sentido, si visualizamos la segunda parte, hacía que vincularse a esas personas que no andaban en el temor a Dios, hacían que también el pueblo de Dios se aleje de los caminos de su Señor. Dios, por tanto, los entregaba en manos de otros pueblos por su propia desobediencia. Mas, cuando ellos se arrepentían, cuando ellos volvían a Dios, Dios entonces les escuchaba y también Dios les respondía. Dios les ayudaba, dándole en tales circunstancias un libertador, un caudillo para librarles de sus enemigos. Este libertador en ese entonces era conocido como un juez. Y los jueces ministraron, sirvieron al pueblo de Dios por un espacio de 450 años. Ellos actuaron en ese periodo de tiempo como representantes de Dios mismos, como representantes de Dios, ejecutando ellos en el pueblo justicia, ejecutaban ellos ayuda a los oprimidos, como nos da referencia el libro de Jueces en el capítulo 2, versículo 16, que vamos a leer. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de la mano de los que le despojaban. Como vemos, estos hombres eran levantados por Dios, llamados por Dios como libertadores y líderes militares. De ellos podríamos mencionar algunos de los 11 jueces que tuvo Israel: a Barak, a Débora, a Sangar, a un hombre muy conocido, Sansón, Gedeón, etc. Y de este último, en forma especial, de Gedeón, hoy trataremos, hoy comentaremos. Gedeón, este varón, un hombre íntegro, designado por Dios para ser el 6º juez en Israel. Un hombre llamado para un proyecto, un programa especial para la vida de Israel. De los 11 jueces, él ocupó o fue el 6º juez. Su nombre significa derribador y cortador. En una manera práctica, él cumplió con el significado de su nombre, librándole a su pueblo, cortando, derribando la esclavitud de los madianitas. Los madianitas, ¿quiénes fueron ellos? Fueron tribus nómadas que habitaban en el desierto de Arabia, en la zona sur, al lado este del Mar Muerto. Ingresamos pues viendo la primera parte, el contexto de la situación por el cual Israel vivió tal situación. Veamos el contexto donde notamos claramente la apostasía, o sea, el pecado y las consecuencias del tal. Vamos al capítulo 6, versículo 1, que nos dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y los entregó en manos de Madián por 7 años. Pregunto, ¿por qué Dios entregó a Israel en manos de los madianitas? El versículo propiamente nos da la respuesta: por hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y por ello, el pueblo suyo fue castigado por 7 años, cayendo en una pobreza humillante, cayendo en el pavor, en el miedo, en el temor a esos pueblos madianitas.
al punto que ellos se escondían, buscaban refugio, buscaban cavernas, creaban cuevas para esconderse y creaban escondites para allí guardar sus alimentos, los pocos frutos que podían conseguir, los pocos animales que ellos podían criar, porque no había ni para darles en alimento. Porque si ellos se exponían, los madianitas venían y muy sencillamente se lo quitaban todo. Les arrebataban todo abusivamente y vergonzosamente. Versículo 3 nos dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Estos consumían sus bienes, estos destruían y robaban todo lo que era el esfuerzo del pueblo de Dios. El siguiente versículo 4 nos dice: y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Así vivieron por 7 años. 7 años de vergüenza, de humillación, de dolor, de caos, de temor. 7 años de espanto que generó que Israel caiga en la mayor pobreza y humillación es la palabra correcta. Segunda parte: se arrepienten y claman a Dios. Ellos se arrepienten y claman a Dios. Esta dura, esta caótica situación movió al pueblo de Dios a voltear su mirada nuevamente al cielo. Ellos darse cuenta de su condición, que ellos en algún momento le dieron la espalda al Dios libertador, al Dios creador, al Dios salvador, y como consecuencia de su pecado, ellos están viviendo esa situación. El pecado cobró, el pecado en algún momento nos alcanza. Pero sabían y conocían también que Dios tenía un Dios de misericordia, un Dios todopoderoso, un Dios que podía solucionar cualquier problema. Entonces ellos claman a Dios pidiendo el socorro, el auxilio de lo alto. Versículo 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Mas Dios en esta oportunidad no envía un libertador. Previamente va a enviar a un profeta, quien les va a acusar, quien les va a delatar, quien les va a desnudar sobre su condición pecaminosa para que ellos entiendan su realidad y ellos se arrepientan. Porque ellos no habían cumplido con el pacto con Dios. Versículo 7 leamos. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, yo os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová, vuestro Dios.
no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Ustedes no han cumplido, ustedes no han hecho su parte. Eso le estaba diciendo Dios. Entonces ellos, al verte así, sintieron ellos la mayor necesidad en ese momento de que Dios en su misericordia sí envíe un libertador, un caudillo. Ese caudillo, ese libertador, resultó ser Gedeón, quien con solo 300 hombres derrotó a todo el vasto ejército de los madianitas. Los madianitas tenían 135,000 o más soldados, y Dios literalmente fue quien los libertó. ¿Quién los derrotó? ¿Quién los humilló? Fue Dios. No fue Gedeón en realidad, ni fueron los 300. Era el poder de Dios, y confiemos en ese Dios. Jueces 7:7 nos dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas. Os salvaré, Él les salvará, Él los entregará a los madianitas. Tercera parte, la conversación con el ángel de Jehová. Para este proyecto, Dios envió el ángel de Jehová para que tenga una conversación a solas con Gedeón. Veremos esa conversación. Versículo 11, 6:11 de Jueces. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, que era un árbol grueso, que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón, el hijo, estaba trabajando, estaba él trigando el trigo, o sea, separando el grano de trigo de su envoltura natural. Eso se hacía normalmente en un campo amplio, libre, donde corre el viento para poder librarse de esa envoltura, el trigo, cuando era lanzado hacia el aire por el agricultor. Pero hacerlo de esa manera podría ser un grave error. ¿Por qué? Porque dejaría en libertad para que el enemigo lo pueda observar. Sería un blanco fácil para los madianitas. Por tal motivo, Gedeón trabajaba en el lagar. El lagar no era un campo amplio, era un hoyo prácticamente, donde él se introducía con el trigo a hacer ese trabajo, lo cual generaba quizás mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, pero evitaba que le quiten la cosecha. El versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le dice: esforzado y valiente. Sí, tú para Dios eres un varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Mientras que el resto de los hombres se ocultan, se meten en sus cuevas, en sus cavernas, tú estás trabajando. Tú no te ocultas. Sí es cierto que tomas tus precauciones, pero sigues para adelante. Aunque tienes tal vez miedo, pero el valiente, a pesar que las piernas le tiemblen, sigue para adelante. Y tú eres un varón valiente y esforzado. Estás ocultando el trigo del enemigo, sí es cierto, porque no quieres que tu pueblo, que tu familia también se muera de hambre. Eso es normal. Por tanto, podemos decir que Dios buscó un hombre que, aunque las circunstancias sean adversas, sean negativas, este hombre seguía para adelante, con valentía y con esfuerzo.
logrando de esa manera el sostenimiento para los suyos, para su familia, para su pueblo. Cuarta parte. Los resultados del llamamiento de Gedeón. Resaltaremos algunos detalles sobre ello. Gedeón era un hombre responsable para el trabajo. Un común denominador de Dios, que siempre Dios está llamando a hombres que están ocupados, que están trabajando, que se están dando. Nunca Dios ha llamado a un ocioso. Y Gedeón era un hombre trabajador. Tal vez es cierto también que Gedeón no estaba formado, preparado para ser un caudillo, para ser un libertador, para ser un guerrero, un militar. Gedeón simplemente era el último de los hermanos. Y más aún, era un agricultor, no era un militar. Pero Dios lo escogió. Y cuando Dios nos escoge con un fin, con un propósito especial. Pues Dios no tiene usualmente el criterio que nosotros los hombres tenemos. Dios tiene otro tipo de criterio, como vemos en 1 Samuel 16:7, la segunda parte que nos dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nuevamente vamos a nuestro capítulo 6, versículo 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Quiero notar acá con ustedes dos cosas. Mientras el ángel de Jehová le aseguraba que Dios estaría a su lado, estaría acompañándolo, Gedeón sentía que Dios le había abandonado, les había abandonado. ¿Dónde está ese Dios que nos sacó de Egipto, que nos libertó? Qué fácil en realidad es para nosotros, cuando las cosas nos van mal, cuando estamos en problema, echarle la culpa a Dios. Así muchas veces reaccionamos nosotros los problemas porque Dios lo permitió. Lo real es que el pueblo había contraído ese problema por su desobediencia a Dios, por rechazar a Dios de su vida. Solamente ya Israel vivía una religiosidad. Decían que creían en Dios, pero en realidad no le creían a Dios. Ellos cargaban una religión, pero no ponían a Dios como su Señor, como el dueño de su vida, quien direcciona su vida, quien gobierna su vida. Ellos ya manejaban todo bajo sus criterios, bajo su manera de pensar, hacían o deshacían de su vida. Ya no había una genuina adoración a Dios. Por tanto, digo en una aplicación ya de corte nuestro, cuando nosotros también nos encontremos en situaciones así, de adversidad, de problemas, lo primero que tenemos que hacer nosotros, también tener una mirada retrospectiva, mirarnos a nosotros mismos y ver si en nosotros hay pecados que están generando esas consecuencias, esos problemas. Y si lo hubiese, allí está nuestra sinceridad ante nosotros y ante Dios. Necesitamos nosotros arrepentirnos y confesarlo ante Dios, volver a Dios. Es así que Dios va a obrar. Miremos el llamamiento de Gedeón.
de Gedeón, 6:14, donde Dios le va a dar la comisión. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Es evidente, está claro que si tuviéramos a Gedeón al frente, no miraríamos a Gedeón a un guerrero, a un militar, a un caudillo, a un héroe. No miraríamos a él. Pero Dios le dice, ve con tu fuerza, ve con tu fuerza. Suena a burla tal vez. Pues Gedeón no tendría fuerzas. No estaba capacitado. No estaba formado. Aún era pobre. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Acaso él tenía hombres a su disposición? Por lo menos obreros a los cuales él podía decir, vamos a enfrentar al enemigo. Pero entiende, tenía que Gedeón también entender que Dios es quien haría la obra a través de su instrumento. En este caso, el instrumento es Gedeón. Nuevamente aplicándole, no tengamos ningún miedo, aunque nos veamos también frágiles, sin fuerzas, sin experiencia, sin conocimiento, o sea, sin recursos. Cuando Dios nos lanza un desafío, un llamamiento, Él lo va a hacer a través de nosotros. Debemos de creer y confiar en quien nos está enviando. Por eso es que Dios termina este versículo diciéndole, ¿no te envío yo? ¿No te envío yo? Veamos el versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Que Dios reconoce, se mira y dice, mira Dios, yo no soy nada. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo para poder salvar a todo mi pueblo, a todo Israel? Fíjate, mi familia es pobre, por tanto yo soy pobre, por tanto yo no tengo recursos, Dios. Aún más, ni siquiera me has permitido ser el primogénito. Soy el último, el menos indicado, el más insignificante. Vuelvo a subrayar esto. La verdad es que sin Dios no podemos hacer nada. Nada se hace sin el poder de Dios. Ahora más, si yo me miro a mí mismo, y quizás si tú te miras a ti mismo, también podrías decir lo mismo. Tal vez no tengamos los requisitos, tal vez no tengamos la capacidad, tal vez no estamos formados, no tenemos conocimiento y menos experiencia. Tal vez como Gedeón diremos también somos de familia pobre. Tal vez podríamos decir no tengo el privilegio de ser un primogénito. Y tantas cosas y diremos, y Gedeón dijo, y aún podemos ser sinceros, decir, Gedeón estaba en el pensamiento correcto. Él no podía salvar a Israel, pero un gran Dios sí podía utilizar su vida para salvar a su pueblo. Utilizar a lo débil, utilizar a lo pequeño, utilizar al que no tiene condiciones, utilizar al inexperto, al hombre sin recursos para salvar a Israel. Por tanto te digo que la pobreza ni la debilidad no son argumentos para no creerle a Dios. El problema se encuentra muchas veces en nuestra falta de fe. Quinta parte. Dios le asegura el éxito. Quinta y última parte, versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La victoria de Gedeón no estaría construida, no estaría edificada
por su fuerza, su capacidad, sino yo estaré contigo, yo lo derrotaré. Créeme que Dios no podía basar su confianza en sí. Él no necesitaba la autoconfianza. Su seguridad venía de Dios, vendría de Dios. Que Dios, por tanto, ¿qué necesitaba más que Dios? Necesitaba confiar más en Dios. ¿Qué necesito yo para poder hacer la obra de Dios? Confiar más en Dios. ¿Qué necesitamos nosotros? Confiemos más en Dios. Creámosle más a Dios. A ese Dios que envía, a ese Dios que comisiona. Pero aún más importante que lo que hemos dicho es esto. Saber que Dios estará con nosotros. Esa misma seguridad es lo que movió a Moisés a ir a Egipto a pedir la libertad de su pueblo. Leamos Éxodo 3:12, en la primera parte que dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios hará la obra. Él es el Todopoderoso. Él abrirá caminos donde no los hay. Ahora, la seguridad que debemos nosotros tener. ¿Cuál es nuestra seguridad? ¿Cuál es la seguridad para ir a misiones que Dios nos determine hacer? Para ir a libertar a tantos oprimidos por el pecado, para ir a ciertos hogares y decirle que el que está en Cristo, nueva criatura es. Dios puede transformar vidas, Dios puede transformar hogares. ¿Dónde está nuestra confianza? En la presencia de Dios. Dice Mateo 28:20, luego de enviarlos ellos a ir y predicar el Evangelio, les va a decir que hagan esto también, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, miren bien, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí, Él nos ha comisionado, Él nos ha enviado, pero nos da también su promesa. Yo estaré con ustedes. ¿Qué tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. Él nos acompañará en esa demanda, en ese mandato, en esa orden de libertar a los oprimidos, a los cautivos por el pecado, hombres destruidos, hogares destruidos, que tenemos que llevarle el mensaje de salvación, el mensaje de libertad, que Cristo rompe cadenas, que Cristo transforma vidas, que Cristo transforma, por tanto, hogares, transforma sociedad, porque está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Solo Dios, solo Cristo puede dar esta transformación, y tú puedes obtenerla si crees en Él. Pero te digo con toda confianza, cree en Dios, créele a Dios. Y hemos visto que es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios. Créele, obedécele, confía que Él también nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo. Dios bendiga tu accionar, tu decisión. Cree en Dios y empréndete a la obra que Dios te mandará ahora en tu vida. Dios levante nuevos objetivos para estos tiempos. Muchas bendiciones. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí.
Aquí permanezco, adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver, ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor. Su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Oh. Aquí estoy